nuevamente. En esta ocasión resolveremos el examen de Ciencias de la Salud, que se tomó nuevamente porque el examen anterior fue anulado. Este es el examen del 8 de mayo. Bien, empezaremos con este problema de álgebra en el que nos piden determinar cuál es el residuo de la división. En estos casos, lo que se nos ocurre hacer, y con razón, es aplicar el teorema del resto. Sin embargo, en esta expresión, nosotros tenemos que el divisor es una expresión cuadrática que no es factorizable con los métodos que conocemos, así que debemos buscar otra manera de aplicar el teorema del resto. La pista la tenemos aquí porque tenemos x al cuadrado y en el dividendo también podemos obtener x al cuadrado. Tenemos x a la 2n más 1, que si nosotros descomponemos esta expresión como un producto de dos bases iguales, entonces podremos tener x al cuadrado. Y aquí también, si nosotros decimos x menos 1 a la n por x menos 1 al cuadrado, podremos obtener también el x al cuadrado. Así que procederemos así. Lo primero que hacemos es igualar el divisor a 0. Pero lo que vamos a despejar aquí es x al cuadrado, porque no podemos obtener un valor específico de x. Así que x al cuadrado es igual a x menos 1. Vamos a reemplazar este x al cuadrado por x menos 1. Pero antes de eso tenemos que transformar un poco el dividendo tal como ya se ha mencionado. Entonces diremos x a la 2n más 1 se va a descomponer en x a la 2n por x a la 1. Y en x a la 2n separamos x al cuadrado y a la n. Y a la derecha hacemos algo similar. Diremos x menos 1 a la n por x menos 1 al cuadrado. Ya podríamos reemplazar aquí, pero primero vamos a aplicar binomio al cuadrado para obtener el x al cuadrado que reemplazaremos luego. Diremos entonces, tenemos x al cuadrado a la n por x más x menos 1 a la n, y el último paréntesis será x al cuadrado menos 2x más 1. Ahora sí, reemplazaremos los x al cuadrado por x menos 1. En la primera expresión será x menos 1 a la n multiplicado por x. Y a la derecha tendremos x menos 1 a la n, y aquí vamos a colocar x menos 1. En este último paréntesis tendremos que reducir términos semejantes. Menos 1 y más 1 se van, y x menos 2x resultará menos x, de la siguiente manera. Si multiplicamos menos por más, lo que tenemos es la sustracción de dos expresiones iguales. Así que al resolver esa sustracción vamos a obtener 0. Y ese será el valor del residuo. Y podremos responder a la pregunta. Ahora tenemos un problema de conjuntos, ¿no? De pertenencia e inclusión, pero con características especiales. Se nos da el conjunto A, cuyo elemento es el símbolo de vacío, ¿no? Expresado entre llaves, etc., ¿no? Tal como lo observamos allí. Y nos dicen que P de A es su conjunto potencia, y debemos determinar la veracidad o falsidad de las afirmaciones de la 1 a la 5. Bien, entonces, lo primero que debemos hacer en estos casos es reconocer cuáles son los elementos, porque a veces en la presentación podemos confundirnos. Entonces, lo primero que hacemos es volver a escribir o de alguna manera separar cuáles son los elementos, ¿no? En este caso lo que yo he hecho es alejarlos un poco para identificar bien. Este es un elemento, el símbolo del vacío solito. Luego el otro elemento es el símbolo de vacío entre llaves. Y el tercer elemento es el símbolo de vacío junto con el símbolo de vacío entre llaves, y ellos formando otro conjunto nuevamente. Ya, así que tenemos esos tres elementos diferenciados. Y ahora sí, vamos a obtener el conjunto potencia, ¿no? Porque si son tres elementos, 2 al cubo es 8, y tendremos 8 elementos del conjunto potencia. Ya, primero vamos a indicar lo siguiente. Vamos a decir el conjunto potencia es el conjunto de subconjuntos. Así que formaremos subconjuntos. Primero, subconjuntos con cada uno de los elementos. Entonces tomamos este elemento vacío y lo colocamos entre llaves. Luego el segundo y finalmente el tercero. No, está incluso de 3 colores diferentes. Ahora tomaremos elementos de 2 en 2, ¿no? El primero con el segundo y así sucesivamente.
Tenemos otro subconjunto, luego el primero con el tercero y ahora el segundo con el tercero. Finalmente, A, que también es parte del conjunto potencia, porque juntamos los tres elementos, y aquí están. Y finalmente, por propiedad, el conjunto vacío también pertenece al conjunto potencia. Es importante aquí considerar que estas expresiones que se han ido formando son elementos del conjunto potencia. Por lo tanto, si vamos a relacionarlos con el conjunto potencia, deben ir con el signo pertenencia. Si vamos a utilizar el símbolo de inclusión, a cada uno de estos, o agrupándolos, tendríamos que ponerles llaves adicionales para convertirlos en subconjuntos y decir que están incluidos o no. ¿Ya? Si nos lo muestran tal como están aquí, entonces corresponderá a un símbolo de pertenencia. Empezamos con la primera afirmación. Este elemento pertenece al conjunto potencia. Entonces, eso está sencillo porque está aquí. Este es el elemento que me están mencionando. Si está aquí, pertenece al conjunto potencia, por lo tanto, la primera afirmación es verdadera. La segunda nos dice que A no está incluido en el conjunto potencia. Eso también es verdadero, porque A no está incluido. A pertenece al conjunto potencia. Por lo tanto, es verdad que no está incluido. La segunda afirmación también es verdadera. En la tercera nos dicen que este subconjunto pertenece al conjunto potencia. Y aquí hay que tener cuidado porque lo que está pasando aquí es que están juntando dos elementos que serían el primero y el último. Estos dos los están juntando y les están poniendo llaves adicionales, o sea que sí los están convirtiendo en un subconjunto. Por lo tanto, este subconjunto está incluido en el conjunto potencia. Esa expresión es verdadera. En la número 4 nos dicen que este elemento no está incluido en el conjunto potencia, pero está aquí, es el primero, así que sí está incluido. Por lo tanto, esta afirmación 4 es falsa. Y la última, el elemento vacío pertenece al conjunto potencia y es verdad porque está aquí. Así que la última también es verdadera. Entonces ya podemos decir, el orden de veracidad es verdadero, 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 falso, verdadero. Y ya podemos marcar nuestra respuesta. Tenemos ahora un problema de criterios de divisibilidad, específicamente divisibilidad por 13. Además, tenemos que el numeral es xx0, y y más 2. Aquí podemos decir que y más 2 tiene que ser menor que 10. Por lo tanto, y es menor que 8. Puede ser alguna condición que debamos cumplir luego. Ahora, el criterio de divisibilidad por 13 implica que vamos a multiplicar a las cifras a partir de la derecha por determinados números. En este caso, vamos a decir, la secuencia de multiplicación será 1, menos 3, menos 4 y luego cambiando de signos. Por lo tanto, tendremos por 1, por menos 3, por menos 4 y seguiría por menos 1, por más 3 y por más 4. Cada una de estas cifras se multiplica por este factor. Y el resultado de la reducción luego tiene que ser un múltiplo de 13. Entonces tenemos 4x más 3x, 0 por menos 1 es 0, menos 4y menos 3y más y más 2. Y eso será un múltiplo de 13. Reducimos términos semejantes y obtendremos que 7x menos 6y más 2 es un múltiplo de 13. Y aquí lo que debemos hacer es darle valores a x y y con las condiciones que ya tienen. Y es menor que 8 y en el caso de x puede ser un número del 1 al 9, ¿no? Porque no tiene ninguna otra restricción. Así que vamos a ir probando y vamos a encontrar que cumple para varios valores. Por ejemplo, si tenemos que x vale 5, y será igual a 2. Y al hacerlo, si tenemos que x es igual a 5, entonces y será 4.
Y al resolver las operaciones obtendremos 13, que es un múltiplo de 13. También cumple para los valores 6 y 3. Además, cumple para los valores 7 y 2, y así con varios valores más. También cumple para 8 y 1. Y aquí lo que debemos darnos cuenta es qué es lo que buscamos. Si buscamos x más y, entonces x más y sería 5 más 4, 9, 6 más 3, 9, 7 más 2, 9, 8 más 1, 9. En todos los casos, el resultado de la suma de x y y será 9. Así que esa es la conclusión. Bien, resolviendo los problemas de trigonometría, tenemos esta situación, ¿no? Se ha representado el esquema de una grúa. Hay una distancia horizontal de 4 metros, hay algunos ángulos congruentes y debemos encontrar el valor de x, ¿no? Que es la altura, ¿no? De esta situación. Además nos dan una equivalencia y esto nos servirá para encontrar la información buscada. Vamos a trabajar entonces con esta equivalencia primero, ¿no? Tenemos aquí el esquema, pero trabajaremos con la equivalencia. Como es una sustracción que se iguala a 0, lo que podemos hacer es que esta expresión que es menos cotangente de 30 más 3 θ pase al otro lado sumando y entonces tendremos ya una igualdad. Tangente es igual a cotangente. Y en este caso, si tenemos que la tangente de un ángulo es igual a la cotangente del otro, eso quiere decir que ambos ángulos son complementarios. Es decir, que 30 menos θ más 30 más 3 θ es igual a 90. Resolvemos esta ecuación y resultará que el valor de θ es 15 grados. Si ya tenemos el valor de θ, entonces ahora sí podemos pasar al gráfico y reemplazar ese valor. Θ es igual a x. Ahora aquí podemos aplicar propiedad de triángulos, ángulo interior más ángulo interior, resultará el ángulo exterior del otro ángulo. Por lo tanto, aquí tendremos 30 grados. Y además, en este triángulo de la izquierda, si tenemos dos ángulos iguales, también tendremos dos lados iguales. Por lo tanto, esta distancia también será de 4 unidades, 4 metros. Y aquí podemos observar a la derecha que tenemos un triángulo rectángulo, que es el triángulo de 30 grados. El cateto opuesto a 30 es x y la hipotenusa es 4. Trabajamos resolviendo ese triángulo. La relación es que el cateto opuesto a 30 es la mitad de la hipotenusa. Por lo tanto, el valor de x será la mitad de 4 y será 2. La altura que buscamos es de 2 metros. Para finalizar esta parte, se resuelve un problema de geometría. Se nos dice que tenemos un triángulo ABC que es equilátero, ¿no? Entonces tiene unas características específicas. Y además hay un punto exterior P, de tal forma que el segmento AP genera dos ángulos de 85 y 70 grados. Y nos dicen además lo siguiente: existe un triángulo T cuyos lados miden AP, BP y PC. Hallar la suma de las medidas de los ángulos agudos de ese triángulo T. Bien, entonces yo los he puesto con diferentes colores porque la idea es que debemos formar un triángulo con esos tres segmentos, ¿no? Con el segmento azul, verde y rojo. No está así, así que debemos buscar la manera de formar el triángulo T. Como nos dicen que se trata de un triángulo equilátero, lo que podemos hacer es colocar los datos que corresponden. Tenemos ángulos de 60 grados. El ángulo A se divide en dos partes que llamaré A y B, pero que ambas suman 60 grados. Y entonces, como lo que yo quiero es formar un triángulo con los tres segmentos coloreados, lo que puedo hacer es trazar algunas líneas adicionales. Desde C trazaremos un segmento congruente a BP, que llamaremos CD, de tal forma que la distancia desde D a A corresponda a la distancia AP. Es decir, tendremos dos triángulos congruentes. Y colocamos los ángulos que ya conocemos.
Entonces tendremos aquí el ángulo A y aquí el ángulo 85. Pero nosotros sabemos que A más B vale 60 grados. Eso quiere decir que aquí nosotros tenemos 60 grados. Pero tenemos dos lados que son congruentes. Eso quiere decir entonces que podemos trazar un tercer lado y formaremos un triángulo equilátero. Inferimos luego que si este es un ángulo de 60 grados y yo tenía un ángulo de 70, este ángulo pequeño va a valer 10 grados. De forma similar, si yo tenía aquí un ángulo de 85 y ahora vale 60, esta parte, la parte restante valdrá 25 grados. Así que yo ya tengo aquí en la parte derecha el triángulo T, el triángulo formado por los segmentos verde, rojo y azul. Y los ángulos agudos serán 10 más 25, sumarán entonces 35 grados. Y con eso ya he resuelto el problema.